La tendencia hacia composiciones reguladas por un orden geométrico y racional y la utilización de modelos clasicistas derivados de la obra de Rafael tienen en esta Santa Catalina de Yáñez un reflejo más que evidente de la opción radical de su autor en su vinculación a los valores de la pintura altorrenacentista, ya demostrados en otras obras suyas, como la Adoración de los Pastores y la Dormición de la Virgen de la Catedral de Valencia, o en el Juicio del Alma de Játiva, donde encontramos algunas referencias compositivas a determinado fresco de la estancia de la Signatura del Vaticano. Si bien Morales, a través de la pintura de Leonardo, del manierismo italiano y de los grabados flamencos y alemanes, principalmente de Durero y Schönhauer, aprovechó numerosos recursos de la pintura devocional del siglo XVI, su obra, no obstante, no está basada en la acentuación de los elementos expresivos hasta alcanzar el máximo desarrollo de sus posibilidades. En este cuadro, Morales nos presenta una imagen extraordinariamente íntima de la Virgen sosteniendo a su niño, con una delicadeza en los rasgos, los colores y las poses de los dos personajes, que fueron lo que hicieron de su autor uno de los pintores de mayor éxito en su época. Por otra parte, Luis de Morales contribuyó de manera definitiva a la fijación de unas imágenes que, por su claridad y fácil lectura de los temas sagrados, obligaron al pintor, de acuerdo con la demanda, a repetirlos continuamente hasta el extremo de convertirse, como ya señalara Gaya Nuño, en un copista de sí mismo. Por todo esto, la obra de Luis de Morales constituye uno de los casos más singulares del tratamiento devocional de la imagen religiosa en el último tercio del siglo XVI, y sirve de enlace con los planteamientos místicos, visionarios y contrarreformistas que caracterizan la amplia producción de El Greco. La Santa Cena que conserva el Museo del Prado está inspirada en la famosa de Leonardo, tomada a través de una estampa de Marcantonio, apreciándose también influencias de Rafael. Procedente del altar mayor de la iglesia de San Esteban, fue pintada por Juan de Juanes después de un viaje a Italia, lo que justifica un cambio de estilo que se orienta hacia unos principios compositivos más regulares y una figuración más monumental, que ambientada en un mundo de arquitecturas o sobre un fondo de paisaje, demuestran la vocación clásica y la erudición arqueológica de su autor. Desde el siglo XVII el cuadro ha cautivado no solo por la maestría técnica, sino también por su compleja iconografía. En este sentido, puede ponerse en paralelo esta obra encargada por Felipe II, con la que encargó su padre a Tiziano, y que se conoce como La Gloria. Ambos lienzos se encontraban juntos en el monasterio de El Escorial. Excepto los tres personajes arrodillados en primer término, Felipe II, el Dux Mocenigo y el Papa Pío V, el resto de figuras apenas ha logrado ser identificado, ya que están idealizadas en un grado extremo. Como fuentes iconográficas, El Greco acudiría con toda seguridad a los códices medievales, sobre todo para la descripción del infierno como el monstruo Leviatán. Además, la obra de Giovanni Battista Fontana, titulada El Juicio Final, parece decisiva a este respecto. Ambos pintores estuvieron en Venecia por las mismas fechas, por lo que existe una evidente relación entre sus obras respectivas. En el siglo XIX, el marqués de Lozoya propuso una hipótesis muy atractiva. Este cuadro de El Greco podía ser un modelo para un amplio proyecto de decoración con el que el Escorial habría intentado seguir el ejemplo del Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. No sabemos si fue un encargo del rey español al pintor o si éste se lo regaló al monarca. De cualquier manera, con el cuadro ganó el favor de Felipe II, uno de sus objetivos antes de llegar a España, quien le haría un encargo célebre, el martirio de San Mauricio. El pintor demuestra sentirse muy cómodo moviéndose entre dos niveles de representación. Describe los hechos sin ninguna referencia ajena y, por otra parte, sugiere con simples detalles la trascendencia del mensaje bíblico, que se centra en la necesidad de abandonar las riquezas de este mundo para alcanzar las del otro. El contraste entre los dos modos de vida que llevan los protagonistas queda señalado incluso por las vestimentas, permitiendo así el diálogo entre el pasado y el presente a través de la eternidad del mensaje divino. Uno de los mejores modos de introducir un espacio en otro es el tema de la visión celestial. El escenario principal suele ser un interior representado por una celda monástica que a su vez
simboliza y representa el interior de la cueva de los anacoretas como lugar escogido para la reflexión y la penitencia. Estas apariciones en la celda de los monjes es el mejor modo para introducir al espectador en dos espacios: el real, representado por el monje y el ángel, y el ideal, determinado por la visión divina donde aparece la ciudad de la Jerusalén celeste. Para representar estos dos estados, el pintor utiliza varios signos que el espectador sigue fielmente. En el caso concreto de este cuadro, Zurbarán ha introducido junto al santo un ángel que indica con su dedo dónde se ubica la Jerusalén celeste como lugar sobrenatural. La ronda de noche supone la culminación de la tipología de retratos corporativos de la que Rembrandt ya había realizado versiones notables, como la lección de anatomía del Dr. Tulp. Representa a una milicia urbana característica del Ámsterdam del siglo XVII. Estos grupos encargados de velar por el orden público no estaban integrados por militares, sino por civiles que ocupaban cargos relevantes en la administración, por comerciantes que actuaban bajo la autoridad municipal y cuyo dirigente era el único perteneciente a una clase social más poderosa. En principio, aparecían representados 30 miembros de esta milicia, pero debido a los recortes que sufrió el cuadro en el siglo XVIII, hoy solo figuran 28, y de ellos tan solo 16 fueron los que encargaron la obra y a quienes corresponden los rostros tratados individualmente y que son identificables en la escena. El resto son anónimos. Este aspecto queda subrayado por la alternancia de luz y sombra utilizada por Rembrandt. Un siglo y medio más tarde, Goya, quien confesaba tener en Rembrandt a uno de sus maestros, empleará un recurso semejante en la familia de Carlos IV. Las Meninas es probablemente la obra más famosa de Velázquez y una sobre la que más se ha escrito. En principio, la protagonista del cuadro podría ser la pequeña infanta, porque por el modo de iluminarla recibe la atención más evidente. Sin embargo, es solo apariencia, pues Las Meninas es algo más que un simple retrato. Es una brillante defensa de la nobleza de la pintura. Al fondo podemos ver la imagen de los reyes reflejada en un espejo, y en la izquierda, al propio Velázquez, que se ha incluido en la escena. Junto a él, un elemento inquietante y enigmático, un lienzo vuelto de espaldas deliberadamente por el pintor. ¿Qué está pintando Velázquez? En opinión de algunos, se trata de un retrato de los reyes que se vería reflejado en el espejo. Otros autores defienden que en realidad el espejo refleja a los propios monarcas que, como todo el mundo acepta, acaban de llegar y es a quienes miran los personajes. La presencia de Felipe IV es lo realmente importante, pues con su visita ennoblece al artista y con él su labor. Es decir, la pintura es un arte digno de la atención del rey. Además, Velázquez no está en actitud de pintar, sino en la de pensar que va a pintar. Con esto sugiere que la pintura no es algo artesanal, sino que requiere una actividad intelectual. En estos mismos años pinta Las hilanderas, coincidiendo también con la época en la que emprenderá el proceso para ser admitido en la Orden de Santiago. Es una obra pintada casi a tamaño natural y con una técnica absolutamente innovadora. Tuvo gran influencia en la pintura posterior, algo fácilmente perceptible en la familia de Carlos IV de Goya. El desarrollo de la pintura española barroca en la segunda mitad del siglo XVII está plenamente vinculado al maestro sevillano Bartolomé Esteban Murillo, 1617-1682. Convertido en uno de los artistas más populares de España, su arte se caracteriza por una especial delicadeza y gracia a la figura femenina e infantil que da lugar a la creación de un tipo de devoción esencialmente burguesa. Murillo es, esencialmente, uno de los intérpretes más conocidos del barroco español, sobre todo por sus temas de las Inmaculadas y del Niño Jesús. El sentimiento, lo amable, lo tierno, son muchos de los apelativos que caracterizan su obra. Precisamente en esta Inmaculada Concepción del Museo del Prado se aprecian con claridad todos estos calificativos, además de una habitual técnica que con el tiempo se hace más suelta, ligera y libre, y una refinada gama de colores donde predominan los claros, amarillentos y luminosos del fondo de esta composición. Todo ello hace resaltar aún más la silueta de la Virgen, cuyo manto dispuesto en diagonal acrecienta el movimiento ascensional que debía defender el cuadro.
Durante las primeras décadas del siglo XIX, muchos cuadros sufrieron una trayectoria azarosa ocasionada casi siempre por acontecimientos políticos. En el caso de la maja desnuda, la caída de Godoy supuso el comienzo de un itinerario en el que su compañera participaría solo en parte y que no cesaría hasta 1910. En 1808, la colección de Godoy fue secuestrada por orden de Fernando VII y con la invasión francesa quedó depositada durante la guerra en un almacén de la Academia de San Fernando. Curiosamente, mientras la maja se hallaba en el Palacio de Godoy y cuando poco después fue inventariada por los franceses, se consideró como una obra secundaria, sin dibujo ni gracia en el colorido. Quizá eso la salvó del expolio francés, pero su condición de desnudo atrajo la atención de la Inquisición, que la confiscó y retuvo desde 1813 hasta que ésta fue suprimida. En 1836 regresó a la Academia y permaneció en una sala oscura, sin acceso al público, hasta el último tercio del siglo. Finalmente, en 1910, ingresó en el Museo del Prado. La escena que tenemos en imagen recoge el momento en el que se puede decir que estalló la lucha. Los soldados franceses tenían orden de secuestrar a la familia real, que a excepción de Carlos IV y Fernando VII, se hallaba todavía en la capital. El intento de capturar al infante don Francisco de Paula, aquel pequeñín con quien Goya había mostrado tanta amabilidad en el retrato de la familia de Carlos IV, fue el detonante para que el pueblo de Madrid se sublevara y, armados con lo que buenamente pudieron, se enfrentaron a los intrusos. La carga de los mamelucos resultó brutal, como deja constancia este lienzo. La única obra de asunto contemporáneo, stricto sensu, pintada por Delacroix, es La libertad guiando al pueblo a las barricadas, el famoso óleo que enaltecía los motines de julio de 1830, en los que había participado el propio pintor. La libertad es una de sus composiciones más disciplinadas, allí donde su predilección por las asimetrías y las diagonales se plasma con un mayor cuidado por la unidad y jerarquización de los elementos. El espacio de la libertad es menos indeterminado y más firme que en otros cuadros anteriores. La mujer que representa a la libertad aparece con el torso desnudo, porta en su mano derecha la bandera tricolor y en la izquierda un fusil. Le acompañan miembros de las diferentes clases sociales, un obrero con una espada, un burgués con sombrero de copa portando una escopeta, un adolescente con 2 pistolas, etc., para manifestar que en el proceso revolucionario ha existido amplia participación. A los pies de la libertad, un moribundo la mira fijamente para señalar que ha merecido la pena luchar. El excelente lienzo fue presentado al Salón de París de 1831 y adquirido por el rey Luis Felipe para el Museo Real. Esta obra fue expuesta en la Academia en 1844 y es, sin duda, una de las pinturas más emblemáticas del último estilo de Turner y que más admiración despertó en la época. Una reseña periodística aconsejaba a los lectores que se dieran prisa en ir a ver la obra antes de que el tren se saliera del marco. Turner ha liberado definitivamente el color y ha dado un paso definitivo en el desarrollo de las investigaciones sobre lo sublime. El pintor ha construido una imagen turbulenta en la que se dan cita las significaciones sublimes de las fuerzas desatadas de la naturaleza y el sublime moderno de la era industrial. De entre la neblinosa luz después de la tormenta, que diluye las formas, irrumpe enérgicamente la fuerza incontenible de la mecanización, la locomotora, símbolo de la velocidad de los tiempos modernos. La sensación de torbellino, de energía liberada, está conseguida a partir de la utilización disuelta, casi abstracta, de la materia pictórica, un entramado de pinceladas de colores primarios que se convierten en la fuente de luz, una luz que consume y destruye todas las cosas. El espacio en profundidad está construido a partir de la terrible diagonal que describe el puente sobre el que avanza inexorable la locomotora. Turner ha conseguido a partir de los medios exclusivamente pictóricos una composición emblemática del paisaje moderno. Su modernidad artística y temática será absolutamente determinante en las realizaciones pictóricas a partir del impresionismo.